Y ya estamos próximos, los caleños y los vallecaucanos, en poder anunciar la conformación de una comisión pro Metro de Cali. Y por eso queremos prestarle un servicio público de calidad. Y el único servicio de calidad en el mundo se llama Metro. Y Cali con Denison va a tener Metro. Hacer los estudios y dejarle como un regalo a la ciudad de Cali los estudios de su primera línea de metro. Un metro no es solo transporte, es el impulso hacia una ciudad moderna, conectada, sostenible y cargada de esperanza sobre rieles para el progreso de nuestra ciudad. Cali necesita el metro. El metro es un sueño para cualquier ciudad medianamente grande en cualquier parte del mundo. Tal vez por eso es común que aparezca como promesa en las campañas políticas o como ligereza en el discurso de más de un mandatario en funciones. El metro da votos, dicen por ahí, y más en ciudades que históricamente han querido construirlo, como Bogotá y Cali, que junto a Medellín deben ser las que más lo han añorado. Aunque en el caso de la capital antioqueña el deseo se cumplió. No sin tropiezos, porque si bien su construcción se demoró más de una década, con sobrecostos y problemas técnicos, Medellín se convirtió en pionera al inaugurar su metro en 1995. Este metro se convertirá a partir de hoy en la más cabal representación del empuje futurista que necesitamos en Colombia. Al inicio de los años 80, Cali era la segunda ciudad industrial de Colombia, una economía en expansión, una clase media fuerte y un urbanismo que crecía hacia el sur. El tráfico ya empezaba a volverse caótico y las autoridades comenzaron a hablar de la necesidad de un sistema de transporte masivo. La idea tomó más fuerza al ver que los medellinenses estaban logrando construir el suyo, a pesar de ser una ciudad montañosa, con un tamaño y una población muy similares a los de Cali. Hubo estudios, planos, promesas, se alcanzaron a comprar predios y hasta se creó una empresa especialmente para hacerlo realidad, Metro Cali. Incluso era común ver en la prensa anuncios promocionando el futuro sistema de transporte para la ciudad. Y en la antigua estación del ferrocarril se llegó a instalar una réplica de vagón en madera, como símbolo de lo que venía. Lamentablemente ese vagón estuvo aquí en la estación del ferrocarril un tiempo exponiéndose y luego terminó en el Museo del Transporte Fénix, pero por ser de madera, de esa madera desechable, terminó ya destruyéndose y ya no existe. Pero el sueño se derrumbó entre peleas políticas, cambios de gobierno, corrupción y una crisis económica tremenda que golpeó a Cali entre finales de los 90 y los primeros años del nuevo milenio. Al final, la ciudad terminó optando por una copia del Transmilenio bogotano, el masivo integrado de Occidente, el mío. Bienvenidos a Calibaneando Podcast. Hoy abrimos las páginas empolvadas del pasado para hacer memoria y contar la historia del metro que nunca fue. Mi nombre es Víctor León y esto es una producción de Jambrina. Por allá en el siglo XIX, exactamente en 1888, comenzó oficialmente el transporte de pasajeros en este territorio. Eran pequeños carruajes de madera alados por caballos, capaces de movilizar a unas 10 personas. Ya entrado el siglo XX, la ciudad tuvo su primer tranvía, también de tracción animal, que luego sería reemplazado por un tranvía a vapor, justo en el tiempo de la llegada del Ferrocarril del Pacífico en 1915. Ese ferrocarril conectó a Cali con Buenaventura y le dio salida al mar a una nueva élite industrial. Fue el punto de partida de la transformación de una aldea de paso a una ciudad moderna, aunque todavía incipiente. En 1926 llegaron los primeros buses de gasolina, marcando el inicio de la transformación hacia un sistema más moderno. Coincidió con una época de crecimiento vertiginoso. Cali se expandía hacia el sur y surgían barrios nuevos como San Fernando, el primero planificado por una empresa extranjera y diseñado para una clase media en ascenso. Era un barrio ubicado a las afueras de la ciudad. Para esos nuevos residentes, en 1928 se inauguró el bus gris con ruta a San Fernando Plaza de Caicedo y Plaza de Caicedo San Fernando, el primer servicio de transporte exclusivamente urbano, que dio origen a la tradición de los buses de colores. Una historia que, por cierto, merece su propio episodio.
Para 1964 ya existían 16 empresas de transporte urbano, muchas asentadas en barrios populares. Pero hacia los años 80 el sistema comenzó a colapsar. Las principales ciudades del país sufrían por buses viejos, rutas saturadas y pasajeros viajando apretados como sardinas. El golpe final vino con el desmonte del subsidio al transporte durante el gobierno de Belisario Betancur, que obligó a las empresas a subir tarifas y sobrecargar los vehículos para sobrevivir. Aquella crisis llevó a pensar en la creación de sistemas de transporte masivo en Bogotá, Medellín y Cali. En esta última, el Consejo Municipal, mediante el Acuerdo número 41 de 1979, creó la promotora de transporte masivo del Valle, conocida como Protrans. Un año después, se declaró la vía del ferrocarril, que atraviesa la ciudad de sur a norte, como área de reserva para un futuro sistema de transporte masivo. Protrans alcanzó a presentar varios estudios, pero ninguno fue aprobado por altos costos. Finalmente, desapareció justo cuando el país estrenaba elección de alcaldes por voto popular. Ese fue, en realidad, el verdadero origen del metro que nunca fue, o del mío, su fallido reemplazo. Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis, porque si bien solemos usar la palabra metro para hablar de cualquier tren urbano, en realidad existen varios tipos de sistemas de transporte muy parecidos, pero no iguales. Está, por ejemplo, el tren de cercanías, que seguro les suena familiar por los proyectos actuales del Valle del Cauca. Su función es conectar la ciudad principal con los municipios del área metropolitana o con zonas rurales cercanas. Luego está el tren ligero, muy similar al metro ligero, pero más orientado al entorno urbano superficial. Una especie de tranvía moderno con esteroides. Y finalmente el metro, que puede ser de dos tipos, pesado o ligero. El metro ligero es, digamos, una versión más económica o liviana del metro pesado, que puede ser subterráneo o elevado. Funciona dentro de la ciudad, pero con trenes más pequeños y velocidades menores. De hecho, el metro de Medellín, aunque todos lo llamamos simplemente metro, es técnicamente un metro ligero. Pues bien, en Cali lo que se iba a construir inicialmente era un tren liviano o tren ligero, con proyección a tren de cercanías en 20 años. Sí, llevamos 45 años planeando el tren de cercanías. En teoría, la flexibilidad del tren ligero está hecha para permitir una actualización en el futuro, con una capacidad un poco mayor a los tranvías, gracias al acoplamiento de más convoyes. Un excelente ejemplo de él lo podemos ver con la línea 1 de Guadalajara, el tren ligero de la Ciudad de México o la mayoría de las líneas del sistema de Los Ángeles. Colombianos, hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Los años 90 comenzaron en Colombia con la llamada apertura económica del presidente César Gaviria. Básicamente consistía en liberalizar el comercio, reducir aranceles, eliminar licencias de importación y abrir las puertas a la inversión extranjera, con la promesa de incentivar la competencia y modernizar el país. Ese aparente nuevo aire económico, a pesar de la intensa violencia que se vivía, terminó de aceitar la idea de impulsar sistemas de transporte modernos. Y aunque ya existía la llamada Ley de Metros de 1989, creada especialmente para salvar al metro de Medellín, en 1996, bajo el gobierno de Ernesto Samper, esa norma fue actualizada y convertida en la Ley 310. Esa ley estableció las condiciones para que la nación cofinanciara proyectos de transporte masivo, hasta en un 70%, exigiendo estudios técnicos, impacto ambiental y sostenibilidad económica. Bajo la alcaldía de Mauricio Guzmán Cuevas, en 1996, la ciudad presentó oficialmente su plan para construir un tren ligero. La propuesta contaba con el apoyo de su copartidario, el presidente Ernesto Samper, quien por ese entonces hacía esfuerzos por sostener su gobierno, en medio del escándalo de los narcocasetes, que casi le cuesta el cargo. De hecho, el 5 de junio de 1996, durante una visita a la capital del Valle, Samper hizo un gesto que llenó de esperanza a los caleños. Le entregó a la ciudad el antiguo corredor férreo entre Cali y Jamundí.
junto con la antigua estación central del ferrocarril, como aporte inicial de la nación al proyecto del tren ligero. Ambas propiedades pertenecían en ese momento a la extinta empresa Ferrovías. En total, Samper se comprometió a entregar 195.000 millones de pesos de la época, 75.000 millones en efectivo y 120.000 millones en especie. Según Manuel Guillermo Londoño, entonces gerente de desarrollo sectorial del municipio y verdadero gestor del proyecto, el tren ligero contaría con 29 estaciones, 2 rutas. La línea 1 recorrería 17 kilómetros entre Cali y Jamundí, y la línea 2, 6 kilómetros entre el centro y el distrito de Agua Blanca. La idea era que, en el futuro, el sistema pudiera extenderse como tren de cercanías hasta Yumbo y Candelaria. Y según las cuentas alegres de aquel entonces, el municipio no tendría que poner un solo peso. La nación se encargaría de cubrir los créditos internacionales para el montaje del tren, y el 30% que le correspondía a Cali se pagaría a través de la construcción de estaciones y la red eléctrica, que estaría a cargo de EMCali. En total, el proyecto se valoró en 375.000 millones de pesos. No voy a dejar el país a la deriva. Tengo mi conciencia tranquila. A mediados de 1997, Colombia empezó a sentir con fuerza la crisis económica. Una combinación de factores internos y externos obligó al gobierno de Samper a apretarse el cinturón y recortar gastos del Estado. Ese ajuste no solo amenazó su plan de gobierno, el famoso salto social, sino también la cofinanciación de proyectos por todo el país, incluido el tren ligero de Cali. Durante ese año fue común ver titulares advirtiendo que el gobierno pretendía recortarle recursos al proyecto, mientras concejales viajaban a Bogotá para evitarlo. Samper, presionado por políticos vallecaucanos que lo acusaban de incumplirle a la región, viajó a Cali y firmó el documento COMPES, que garantizaba, al menos en el papel, el 70% de los recursos para el tren. Pero llegó con mutilaciones importantes. El nuevo trazado ya no alcanzaría la zona de universidades, ni las inmediaciones de Jamundí. Con los ajustes, el tren llegaría solo hasta la carrera 50. La decisión provocó rechazo. Ricardo Cobo, entonces candidato a la alcaldía, lanzó la siguiente frase: «Eso ya no es un metro, sino un centímetro». Cobo, quien terminaría ganando las elecciones de 1997 al derrotar a Kiko Lloreda, director del diario El País, no tuvo en su campaña al metro como protagonista. Cali, golpeada por la crisis nacional, tenía tantos incendios por apagar que el tren pasaba a un segundo plano. Cobo, de hecho, siempre dudó y le pidió al alcalde saliente que no firmara nada hasta que él asumiera. Pero ya en el cargo, en 1998, tomó finalmente la decisión de seguir adelante con el sueño del tren, siempre y cuando no exigiera más endeudamiento a los caleños, ya asfixiados por problemas fiscales y un desempleo histórico. La ciudad estaba en quiebra evidente, y sonaba casi extravagante que, en ese panorama, se siguiera hablando de un proyecto de transporte tan ambicioso. A Cobo le tocó lidiar con la más fea, pero siendo justos, el alcalde se fue hasta el final con esa bandera. Durante su administración aterrizó mejor el plan, se dio cuenta que las cuentas alegres de años anteriores no cuadraban y descubrió que Massitrans, la empresa creada para sacar adelante el tren, había nacido con un mico estructural. Fue en su gobierno que se hicieron los ajustes técnicos, incluyendo un tramo subterráneo de 1.6 kilómetros por la Plaza de Caicedo, con 2 estaciones bajo tierra. También se creó la empresa que sigue existiendo hasta hoy, Metro Cali, con la intención explícita de dejar de hablar de tren y empezar a hablar de metro. Comprometido con la idea, Cobo logró que el gobierno de Samper girara recursos adicionales para terminar los estudios de factibilidad y empezar la plataforma urbana que se calculaba en 16 horas. Pero los ministros fueron claros. Cali debía mejorar su déficit fiscal, sacrificando otros proyectos y someterse a un plan de desempeño. Para 1998 el gasto público no podía superar el 13% y para el año 2000 no debía pasar el 9%. Meses antes ya se había decidido financiar el metro con el 12% de la sobretasa a la gasolina hasta el año 2020, aprobado por el Consejo como parte del 30% que debía aportar la ciudad.
Pero con los nuevos ajustes y sobrecostos, esa plata no alcanzaba. Al alcalde no le quedó otra que proponer una contribución de plusvalía sobre grandes extensiones de tierra situadas en áreas del trazado del tren y sobre las futuras viviendas y negocios que allí desarrollarían, prometiendo que no afectaría a las clases populares. Ahí comenzó el tambaleo definitivo. En la práctica, la carga recaería sobre las clases medias y altas, en un momento en que la ciudad atravesaba una crisis económica profunda. Concejales, expertos y periodistas empezaron a notar que, en los reajustes que había hecho la administración Cobo, había números maquillados para que el proyecto no pareciera tan costoso. La realidad era otra. El metro iba a valer 803.3 millones de dólares. Pero Metrocali, recién creada, solo estaba reconociendo 606.8 millones. ¿La razón? Estaban dejando por fuera el costo del servicio de la deuda, es decir, intereses, comisiones y gastos financieros. En otras palabras, el proyecto era más caro de lo que se decía públicamente. Eso encendió todas las alarmas. Sectores influyentes de la ciudad empezaron a inquietarse por el nivel de endeudamiento que tendría que asumir Cali y por la magnitud del impuesto de plusvalía propuesto para cubrir el hueco financiero. En voz baja y luego en voz alta, comenzó a surgir la pregunta incómoda: ¿realmente valía la pena ese esfuerzo? Incluso el entonces gobernador del Valle y escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien hasta ese momento parecía comprometido con la idea, propuso vender la empresa de teléfonos de Cali, Emcatel, para financiar el metro. Era de los pocos que defendía que la inversión de un sistema de transporte masivo moderno sería rentable a largo plazo y que además permitiría una solución inmediata sin seguir cargando a los caleños con más impuestos. Pero esa propuesta nunca pasó el debate. Aún así, contra todo pronóstico, Cobo siguió empujando, continuó vendiendo el sueño, aferrándose a un proyecto que mostraba signos de agonía. Pero el golpe final al metro de Cali lo daría meses después el presidente Andrés Pastrana Arango. Y recuerden, con el 1+1 haremos el cambio. Andrés Pastrana, que ya había sido alcalde de Bogotá desde que se posesionó el 7 de agosto de 1998, comenzó casi de inmediato a hablar de alternativas más económicas a los metros tradicionales. En los titulares de prensa de la época se alcanza a sentir el malestar del alcalde Ricardo Cobo, quien anunció que viajaría a Bogotá para reunirse con funcionarios del nuevo gobierno y pedirles, en sus palabras, que no fueran a disfrazarle el metro de algo distinto. Pastrana, de dientes para afuera cada vez que venía a Cali, se comprometía con el proyecto, pero ya en sus oficinas, silenciosamente, empezó a marchitar la idea del metro. No solo en Cali, sino también en Bogotá. Claro, en la capital era más sencillo porque su presidencia coincidió con el alcalde Enrique Peñalosa, y ambos estaban convencidos de lo mismo. Para entender este giro hay que devolverse unas décadas. En los años 60 y 70, el urbanista Jaime Lerner, entonces alcalde de Curitiba, Brasil, enfrentaba un crecimiento urbano acelerado sin dinero para construir un metro. De esa limitación nació una solución ingeniosa: buses articulados circulando por carriles exclusivos, con estaciones cerradas, pago anticipado y embarque a nivel. Así nació el primer BRT, o Bus Rapid Transit, un sistema rápido, barato y eficiente que se convirtió en referente mundial. Durante los años 80 y 90, el modelo de Curitiba fue estudiado, copiado y promovido como una solución sostenible para países en vía de desarrollo. El Banco Mundial y el BID lo abrazaron como una receta universal de política pública. Un tipo de metro pobre, pero presentable, financiable y, sobre todo, exportable. En ese contexto, durante el gobierno de Pastrana y la alcaldía de Peñalosa, ambos organismos multilaterales asesoraron y financiaron directamente la creación de Transmilenio. Cuando el sistema bogotano se presentó como un modelo exitoso, el Banco Mundial lo adoptó oficialmente, dentro de su estrategia de transporte urbano sostenible. De ahí nació el programa Transporte Masivo Urbano del Ministerio de Transporte, diseñado para replicar el modelo en otras ciudades con créditos del Banco Mundial y el BID. Soy el único que disfruto en Bogotá los trancones, porque yo estoy en el trancón, en la NQS o en la autopista,
Y yo de los Transmilenios pasando a toda velocidad al lado, ¿no? Yo, qué maravilla ese sistema. Y así, en noticias de 1998 y 1999, se ve cómo una y otra vez representantes del Banco Mundial invitaban a alcaldes como Cobo a viajar a Curitiba para ver con sus propios ojos el supuesto experimento milagroso. Pero Cobo, al parecer, nunca quedó muy convencido. Seguía hablando de metro incluso cuando todo el país parecía moverse en dirección contraria. Llegó a pedir la renuncia de la presidenta de Metrocali, María Cecilia Otoya, cercana a Pastrana, y quien solo duró unos meses en el cargo, y cuya salida desató una tormenta política. En su reemplazo nombró a Sonia Villamizar, alineada con su visión, que defendió el metro hasta el final y desafió abiertamente a los funcionarios del gobierno nacional que insistían en empujar el modelo de buses articulados. Y no fue la única. En la prensa de la época abundan notas sobre funcionarios despedidos por llevarle la contraria al alcalde en el tema del metro. Una batalla política, técnica y hasta personal que dejaba claro que Cobo estaba dispuesto a morir o gobernar con esa bandera. Entrado 1999 el proyecto del metro de Cali, el metro de Cobo entró oficialmente en obras con la construcción de la plataforma urbana. Pero había un problema monumental. Se necesitaban al menos 24.000 millones de pesos para comprar 1.254 predios. Y la ciudad tenía una carrera contrarreloj. Si no se adquirían antes de finalizar el año, su valor subiría un 15% en el 2000. El trazado seguía siendo prácticamente el mismo, 18.9 kilómetros con 1.6 kilómetros subterráneos en el centro y dos corredores principales, una línea sur-norte de 10 kilómetros y otra hacia el distrito de Agua Blanca de 6.7 kilómetros. En total, unas 19 estaciones y trenes con capacidad para 300 pasajeros, moviendo cerca de 146.000 caleños al día, alrededor del 13% de la población de entonces. Era sobre el papel un sistema robusto, ambicioso y alineado con los metros medianos de la región. Pero la plata nunca llegó. Pastrana no desembolsó los recursos prometidos y en septiembre de 1999, el diario El País registró una de las declaraciones más duras del alcalde Cobo. Acusó al presidente de darle palmaditas en la espalda y hacerle conejo con la financiación crucial para la compra de predios. La relación entre ambos, ya tensa desde el inicio del gobierno, terminó de romperse en esos meses. Cobo se quedó solo, sin respaldo político ni financiero, mientras el proyecto comenzaba a desgastarse. Así llegó el tan esperado año 2000. El alcalde Ricardo Cobo parecía ser el último sobreviviente, defendiendo el metro ligero o tren ligero. La oposición a su administración crecía con fuerza y el proyecto había terminado convertido en un símbolo político. Respaldar el tren ligero era respaldar a Cobo. Atacarlo era golpear a su gobierno. A esas alturas ya eran más las voces que pedían hacer trizas la idea del metro y abrazar de una vez por todas la alternativa de Curitiba, el modelo de buses articulados que Bogotá acababa de estrenar bajo el nombre de Transmilenio. Durante esos meses, concejales, funcionarios y empresarios, especialmente del gremio transportador, comenzaron a viajar a Curitiba, invitados por el Banco Mundial y la presidencia, para ver de primera mano las supuestas bondades del sistema BRT. La presión llegó a niveles insólitos. El director de Planeación Nacional declaró abiertamente que la nación apoyaría a Cali con otras inversiones si abandonaba la idea del metro, algo que en ese momento fue interpretado como un chantaje. Incluso los gremios económicos y buena parte de la prensa local se subieron a esa ola, insistiendo en que esos recursos debían destinarse a resolver problemas más urgentes. En medio de ese ambiente caldeado, hubo periodistas que incluso le sugirieron al alcalde convocar una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si realmente quería metro o no. Mientras tanto, Cobo, que veía cómo su barco se hundía lentamente, además golpeado por las encuestas y por denuncias de la oposición por supuestos contratos irregulares y salarios elevados para la presidenta de Metrocali, respondió lanzando una campaña publicitaria masiva.
Avisos en prensa, cuñas de radio y comerciales en televisión para que la gente se apropiara del proyecto. De ese esfuerzo quedó una imagen inolvidable, una réplica en cartón de un vagón del metro instalado entre los arbustos de la entrada de la estación del ferrocarril, casi como una valla publicitaria improvisada. Una escena tan simbólica que, hasta hoy, muchos caleños la recuerdan como el último intento desesperado para salvar un sueño que estaba a punto de desmoronarse. Radio Calidad, la cariñosa, la emisora que le sirve al pueblo. Llegaron las elecciones regionales. Cali debía elegir alcalde y el ganador resultó siendo John Mario Rodríguez, un periodista radial muy popular por sus denuncias contra la corrupción y por promover ayudas sociales entre personas necesitadas. Esa plataforma lo impulsó a convertirse en el primer alcalde electo del nuevo milenio, casi como un outsider que rompía con los clanes tradicionales. Rodríguez, opositor férreo del saliente Ricardo Cobo, prácticamente desde el primer día desechó la idea del metro. Argumentó que no iba a ser irresponsable endeudando a Cali durante 20 o 30 años y prometió destinar esos recursos a otros proyectos y a la malla vial, ya bastante deteriorada. Con esa decisión, el alcalde tiró por la borda los 5.000 millones de pesos invertidos desde 1994 en estudios de factibilidad, sin contar los 66.000 millones gastados en la plataforma urbana. Meses después, en julio del 2001, como era previsible, la alcaldía a través de Metrocali anunció que el reemplazo del tren sería un sistema articulado de buses, el mismo modelo con el que tanto habían insistido desde el gobierno nacional. Ricardo Cobo, ya como exalcalde, criticó duramente la decisión y acusó al presidente Pastrana de influir en ella. Algunos concejales de oposición denunciaron además que el alcalde habría tomado esa determinación presionado por compromisos adquiridos en campaña con empresarios del transporte que, más tarde, terminaron siendo operadores del nuevo sistema. Compramos predios en el poblado, está diseñado, estaba financiado y fue desmontado. El documento COMPES fue cambiado para poderle darle salida a unos buses que han acabado con la movilidad de Cali porque no ha sido la solución de la movilidad de Cali. El 1 de marzo del 2009 se inauguró el MIO, masivo integrado de Occidente, con demoras, sobrecostos y un valor final superior al del tren ligero. Hoy muchos coinciden en que el MIO es un fracaso, porque se diseñó copiando el modelo de Transmilenio y la receta del Banco Mundial, sin tener en cuenta la realidad urbana de Cali. Para implementarlo, además, se sacó de circulación el transporte colectivo tradicional, bajo la promesa de que los antiguos transportadores serían incorporados al nuevo sistema. En la práctica, muchos quedaron por fuera o con una participación mínima. Cali pasó de tener más de 200 rutas a un sistema centralizado con menos cobertura. Barrios enteros quedaron sin servicio eficiente, lo que impulsó el transporte pirata como alternativa. En conclusión, Cali no construyó su metro o tren ligero por la coincidencia de varios factores. 1. El factor económico, una crisis que debilitó el proyecto y lo dejó sin fuerza política. 2. La corrupción y los intereses particulares. El manejo opaco de recursos públicos, los escándalos y la presión del negocio de los buses promovido por el Banco Mundial y el BID, que trasladó un servicio público a manos privadas bajo contratos de largo plazo. Incluso se denunció que el presidente Pastrana habría movido influencias para que allegados suyos obtuvieran contratos en Transmilenio. Y 3. La falta de visión de ciudad. Políticos y líderes atrapados en sus peleas internas, tratando los proyectos como banderas electorales y no como apuestas estratégicas a largo plazo. De haberse planificado correctamente, Cali estaría hoy mucho más desarrollada en vivienda, comercio y movilidad. Lástima que en estos momentos pareciera que estamos repitiendo los mismos errores. Y justamente para eso existen episodios como este, para hacer memoria y recordar que la ciudad está por encima de cualquier político o ideología. Porque este sueño que comenzó en 1979 algún día tiene que cumplirse.
Toda la investigación estuvo a cargo de quien les habla, Víctor León, a partir de archivos y hemerotecas. Nos vemos y nos escuchamos pronto con más historias y personajes de ciudad.